Dios te bendiga grandemente. ¿Qué tan visible es tu fe? ¿Dónde está tu fe en medio de las tormentas de la vida? ¿Es tu fe una que vence o una que se rinde? ¿Qué obras testifican la autenticidad de tu fe? A continuación, reflexionaremos rápidamente sobre algunos casos en los que nuestro Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Donde sanó a un hombre gracias a la fe que vio, donde se maravilló por la fe de un centurión, y donde le dijo a una mujer que sufría que su fe era grande. Además, también reflexionaremos sobre la importancia de las obras como evidencia de una fe genuina. El primer caso sobre el que reflexionaremos se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, que dice, un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, él se quedó dormido. Entonces se desencadenó una tormenta en el lago, y empezaron a inundarse y a estar en peligro. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Al despertar, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aun a los vientos y al agua manda, y lo obedecen? Cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y se ha quedado dormido. A menudo, nos consume la desesperación cuando creemos que estamos a merced del viento y del destino. Y que Dios no viene a ayudarnos. Dios es soberano y controla todo, y es en estos momentos de tormenta cuando nuestra fe debe volverse visible y confiar, ya que Dios está en la barca con nosotros. Vendrán peligros y momentos en los que sentiremos que nos vamos a ahogar. De esta manera, nuestra fe es puesta a prueba. Si vamos a Cristo en esos momentos de peligro, debemos estar seguros de que Él vendrá en nuestra ayuda. El mejor medio para silenciar nuestros miedos es presentarlos a los pies de Cristo, y no hay tormenta que no pueda calmarse frente al poder y autoridad de Dios. ¿Dónde está vuestra fe? Preguntó el Señor a sus discípulos, viéndolos llenos de miedo. Hay dos grandes razones por las que los discípulos no deberían sentir miedo, y hacer visible su fe en ese momento. Primero, llevaban con ellos en la barca al Señor de los cielos y de la tierra. Segundo, llevaban la palabra segura de Jesús, quien les había dicho, pasemos al otro lado. Recuerda que la fe es fe cuando la pones en Dios y en lo que Él ha dicho, y si Dios dijo eso, debería darte seguridad. En tiempos de tormentas es cuando se nos desafía a hacer visible nuestra fe. El segundo caso en el que reflexionaremos se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice, entró Jesús nuevamente en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni siquiera a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces, unos hombres vinieron a él trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Una fe visible es una fe que actúa. Una fe visible no se rinde ante los impedimentos, es una fe que se muestra a favor de los demás. Nuestra fe se vuelve visible al identificar una necesidad, y luego buscar decidida e insistentemente la ayuda divina. La fe siempre encuentra un medio, la fe siempre encuentra salidas. Tu fe y mi fe deben encontrar el camino hacia Dios. Jesús estaba allí para sanar y perdonar, había obstáculos, pero la fe se volvió visible al buscar la manera de estar frente al Señor. La fe se vuelve visible cuando buscamos con persistencia al Señor hasta obtener su bendición. Cuando nuestra fe se vuelve visible, Dios la honra. Recuerda que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. El tercer caso en el que reflexionaremos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10, que dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gran admiración sintió Jesús cuando vio la fe de este hombre. Pero, ¿por qué la consideró de esa manera? La fe de este hombre era una fe segura. No solo creía que Jesús podía sanar a su criado, sino que también creía que podía sanar a distancia, creía que no era necesario el contacto directo con el necesitado. Esto se llama fe confiada. La fe siempre será honrada por Dios, ya sea activa como en el caso del paralítico o confiada como en este caso. Este hombre también creía que su criado podía ser sanado con una palabra. El Señor podía sanarlo sin medicinas y sin nada más, solo con su palabra. El centurión dijo, solo di la palabra, y mi criado sanará. Con esto, este hombre reconoció la autoridad de Cristo y el poder de su palabra.
Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. El cuarto caso en el que reflexionaremos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, que dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Analicemos lo siguiente, cuando esta mujer clamó a Jesús, el pasaje dice que él no le respondió palabra. Aunque la mujer tenía gran fe, Jesús no le concedió la bendición de inmediato. Ella clamó y, por un momento, el Señor no le respondió palabra. Él decidió esperar para darnos una gran lección de fe. Me pregunto, ¿acaso su oración no era correcta? La oración era correcta. ¿No era un caso de extrema necesidad? Por supuesto que lo era. ¿No era su fe tan ferviente como debía ser? Era intensamente ferviente. ¿No tenía fe? Sí, su fe era grande, solo tenía que llegar al punto de volverse visible. Hay situaciones que requieren prueba de fe antes de una recompensa de fe. Sin embargo, después de un silencio, llegó la respuesta del Señor, aunque aparentemente con una palabra dura de él. Pero la fe de esta mujer la llevó a tener grandes pensamientos sobre Cristo. Cristo le había hablado del pan de los hijos, pero ella respondió lo siguiente. Como eres el generoso maestro de la mesa de la gracia, no hay duda de que hay pan en abundancia en tu mesa. Hay tal abundancia que los hijos no se verán perjudicados porque los perrillos sean alimentados. A esta mujer le parecía que la mesa del Señor estaba bien surtida, y que todo lo que necesitaba para sí misma era una migaja en comparación. Su fe era inquebrantable. Tener grandes pensamientos sobre los problemas nos llevará a la desesperación. Tener grandes pensamientos sobre Dios nos llevará a la paz. La fe de esta mujer se hizo visible a través de la sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia y persistencia. Hágase contigo como quieres, le dijo el Señor a la mujer. Y finalmente, leemos en Santiago, capítulo 2, versículo 26, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La verdadera fe transforma nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, no creemos realmente en las verdades que decimos creer. Las obras de servicio con amor no reemplazan la fe, pero son prueba de nuestra fe en Cristo. La verdadera fe se traduce en obediencia a Dios y a lo que Él ha dicho. No solo se queda en la siguiente declaración, creo en Dios. Debemos tener buenas obras como frutos que demuestren que nuestra fe es genuina. Hay quienes no necesitan decir que tienen fe, sus obras que hablan de la fe que profesan lo dicen claramente. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a compartirlo con otros. No olvides suscribirte a nuestro canal La Biblia Habla para recibir más enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Deja tu comentario y dinos cómo este mensaje ha impactado tu fe. Gracias por acompañarnos y que la paz de Dios esté siempre contigo. Hasta la próxima.